¿Alguna vez has visto a alguien con la cara extraña? No fea, extraña, pesada, como si tuviera algo que no está bien. Hace unos años casi nadie tenía eso. Ahora lo ves todos los días. Y aquí está lo que nadie quiere admitir. No es el relleno, es qué hicieron con el relleno. En España, América Latina, en cualquier lado donde la gente pueda pagarse un tratamiento estético, está pasando esto. Y hoy voy a mostrarte exactamente por qué sucede, qué hace que un rostro pase de natural a artificial en segundos y por qué el mejor relleno es el que nadie ve. Imagina que tienes un lienzo perfecto, tu cara, con proporciones que evolucionaron durante toda tu vida, simetría natural, un orden que funciona. Ahora viene alguien y dice, vamos a darte más volumen aquí, aquí y aquí. El problema no es el relleno de ácido hialurónico, es que la mayoría de las personas que lo inyectan están obsesionadas con una cosa, llenar, volumen, más, siempre más. Pero en la cara no funciona así. Cuando inyectas sin respetar la anatomía, sin entender dónde van los huesos, cómo está distribuida la grasa naturalmente, cómo envejece realmente una cara, suceden cosas raras. Los labios empiezan a no estar en proporción, la cara se pone pesada, los pómulos se ven extraños y lo peor es que es permanente, por ahora. Existe un término médico para esto, síndrome de la cara hiperrellenada. Suena clínico, pero es lo que ves en las redes, la cara pesada, la cara dilatada, esos labios que no parecen naturales, esa extraña asimetría que no puedes explicar, pero que tu cerebro detecta al instante. ¿Y sabes qué sucede después? El ácido hialurónico no se queda donde lo inyectaron, se desplaza, se acumula. Los tejidos se distienden. Es como si la piel dijera, espera, esto no es normal, voy a ceder. Y la cara se pone aún más pesada. Hace poco vi un caso clínico que no puedo olvidar. Una mujer de 34 años, inyecciones de relleno en la nariz para modelar. Estético, nada raro. Pasaron los días. La cara se hinchó, púrpura, negro, necrosis, el tejido estaba muriendo y cuando eso sucede no es solo un problema estético, es una emergencia médica. Necesitaron 1000 unidades de hialuronidasa y oxígeno hiperbárico para frenar el daño. ¿Y sabes qué? Incluso después no quedó igual, porque la hialuronidasa puede disolver el relleno, pero no puede devolver lo que se perdió. Aquí está lo importante. En 2020, la FDA recibió 930 reportes de complicaciones con rellenos de ácido hialurónico. 930 y 823 fueron clasificados como serios, infecciones, reacciones alérgicas, migración del material, granulomas que aparecen meses o años después, biofilms que crecen en el relleno como si fuera un cultivo de bacterias. Esto no es para asustarte, es para que entiendas que cada inyección tiene un precio y ese precio no siempre es dinero. Entonces, ¿cuál es la solución? Aquí es donde cambia el juego. El mejor relleno es el que nadie ve, el que respeta los huesos, la anatomía, tu identidad, el que agrega estructura, no volumen. Una línea de mandíbula más definida no por hinchazón, sino por colocación inteligente. Pómulos más altos porque están donde deberían estar, no porque estén dilatados. Y más importante, el mejor relleno es el que tú sabrías que falta si no estuviera. Porque cuando estás ante un rostro perfecto, no piensas, ah, qué bien inyectado está. Piensas, qué bonito. Porque aquí está lo que la industria no quiere que sepas. La hialuronidasa puede reversar el relleno, pero no es una varita mágica. No devuelve lo que el tiempo y el relleno destruyeron. La piel que se distiende, la elasticidad que se perdió, los nervios dañados por la necrosis, eso no vuelve igual. Cis y las complicaciones tempranas, hinchazón, enrojecimiento, infección, van a pasar, pero hay otras que aparecen después, granulomas, migración, biofilms que viven en el relleno como si fuera un hogar. Años después, de repente, tu cara hace algo raro. Y es porque hace años alguien decidió llenar sin pensar en qué pasaría después.
Por eso prevención es infinitamente mejor que corrección, porque no existe corrección perfecta. Mira tu cara en el espejo ahora. Tienes proporciones, tienes una historia en tu rostro. Esa historia es tuya. Cuando inyectas relleno, no solo estás agregando volumen, estás escribiendo una nueva historia. Y esa historia tiene que ser tuya también. Tiene que respetar quién eres, cómo quieres verte, cómo quieres envejecer. El mejor relleno respeta eso. Y créeme, en un mundo donde todo el mundo está persiguiendo volumen, lo natural se ve más hermoso que nunca. ¿Y tú? ¿Has visto a alguien cercano a ti cambiar así? Cuéntame en los comentarios, ¿qué es lo que te hace sentir que un relleno se ve artificial? ¿Es la simetría, los labios, la cara pesada? Me encantaría saber qué ve tu ojo cuando algo no está bien, porque créeme, tu instinto está en lo correcto. Si hoy te llevas claridad, no lo dejes aquí. Dale like, suscríbete y activa la campana. Cada semana, señales reales, decisiones seguras. De la señal a la solución.